Mago Televisión, con la producción de Jesús Orozco, la dirección de Ernei Martínez Arboleda, presenta La Gesta Libertadora, un programa cultural cargado de historia, poesía, música y turismo. La vida del Libertador, sus hazañas, sus proclamas y su gran legado actualizado, contado por grandes historiadores. Sección de recomendaciones pedagógicas, metodológicas y didácticas. Cada uno de los 13 títulos, y eso me parece importante, hacer hincapié, 13 de la Constitución del 91 y sus respectivos capítulos y artículos, por razón de las características propias de la temática tratada, se requieren para su explicación, interpretación y estudio metodologías y didácticas apropiadas. Para estos efectos se proponen recomendaciones basadas en nuestra formación académica, la experiencia, conocimientos pedagógicos y la interpretación de la norma constitucional. En la parte final del texto se presenta un glosario, allí está precisamente en el panel que está expuesto en la pantalla. Un glosario que dice que ayuda a la comprensión de los contenidos expuestos en las lecciones. Y esto es a manera de ejemplo y dice glosario. Está un recuadrito de Excel precisamente que habla de palabras, significado, y hay alrededor de 2, 4, 6, 7, 14 más o menos palabras. Bien pueda, maestro, nos da la explicación. Entonces, ¿en qué va a quedar el que aparece en el libro original? En la medida como el profesor, hasta aquí, en la medida como el profesor tiene ese libro, entonces acá se le explica la lección 1, qué metodología y qué. Ahora, no es que aquí se dice la palabra recomendación, es algo que yo le recomiendo, no es que lo tenga que hacer así, porque también yo le recomiendo esto, pero en el ingenio suyo dice, yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera, y ojalá sea. Entonces, aquí no se le escribe guía ni directrices. No. No dogmáticas, que hay Constitución, no es dogmática. Vea que culturalmente un profesor de primaria, en la historia de la pedagogía nuestra, de la educación mejor, ¿qué sucede? Siempre el Ministerio de Educación publicaba los libros y decía cuál era el currículo y qué se tenía que enseñar en matemáticas y cómo, en lenguaje, en historia y así sucesivamente. ¿Y qué hacía el maestro? ¿Por qué no ha avanzado? No, es que no ha llegado la guía, no me han dicho cómo. Entonces hasta cuando llegaba la guía del ministerio o la Secretaría de Educación, le entregaban y él comenzaba, la guía tal, sí. Entonces, niños, ahora la lección es, y él hacía exactamente, el día que no llegaba la guía, el maestro quedaba parado. Entonces, por eso, aquí no dice guía de didáctica, ni dice directrices para ir conduciendo a la persona. Mire, dice, por aquí, y usted no puede salirse de ahí. No, le recomiendo. Y cuando yo le recomiendo eso, lo hago por mi experiencia, por mis conocimientos y porque interpreto la Constitución. No es de cualquier manera tampoco. Le recomiendo eso, hágalo así. No se me da, pero no puede ser que diga eso. No lo quiero hacer así, porque yo tengo una manerita mejor, yo lo voy a decir cantando. Yo soy compositor y además toco guitarra y yo déjeme a mí que yo cantando y tocando, yo voy a hacer magnífico. Se separa del libro. Se aprendió la mexicana con Benito Juárez. ¿Sí? Benito Juárez fue con música, los mexicanos Caramba. Y muy bien, la revolución francesa con música, la revolución era cantando. Esos corridos son fabulosos. Y eso es lo que aquí hay que hacer, ponerlo a cantar la patria. Hay otro maestro que le gusta el teatro y él dice, no, vistámonos así, pongamos acá, le pone el escena, usted va a ser de tal y sale. Y resulta que eso no se dice aquí. ¿Le interesa? Hágalo. Ya. Porque al maestro hay que enseñarle también a ser autónomo, creativo, innovador, y que eso haga con los estudiantes. O sea que tiene que tener técnica, mecánica y didáctica, Todo. pero más que didáctica, dinámica,
que es la que le impone la persona. Deje para que los enseñar niños, pues deje que ellos sean los que asimilen esto, no se lo imponga y que hasta cuando el maestro lo que le diga, el niño sentado, lo que me diga, no, el maestro le va orientando con la guitarra, él ya se sabe todo esto. Y él le va poniendo, un buen día él llegó, por ejemplo, así, con un sombrero, que ese sombrero de 3 picos tiene su significado, Claro. y entonces y todos los chinos, Creo que este es clásico. no, Porque Bolívar después de ojo, entonces, ¿a qué voy? Revolución. Resulta que aquí va a aparecer, aquí van a aparecer, ustedes van a encontrar en el libro, lección 1, ¿qué recomendaciones me da? Lección 2, lección 3, y así sucesivamente. ¿Y a qué hacerlo? Lección 1, cómo se debe enseñar el preámbulo, cómo se debe el título 1, el 2, y así hasta el 13. Pero dimos aquí un ejemplo, esto no tiene por qué aparecer acá. Aquí lo que le decimos es que al finalizar el libro, usted va a encontrar un glosario, porque por el camino usted se va a encontrar con una serie de palabras que necesariamente aprenda a darle la connotación que aparentemente es igual y no es así. Ejemplo. Enriquecemos ese idioma que decimos, pásame ese cosito con esa cosita y ese O el cabecito. Deme esa cosita o esa partecita. No. ¿Qué sucede? Contesta aquí. Súbale y advierte que quién es y ya que yo paso. Vean, ¿qué sucede? ¿Por qué puse esto acá? Esto va a ser la parte final. Pero a medida como se va desarrollando del título 1 al 13, vamos encontrando una cantidad de términos. Le pongo aquí algunos ejemplos. Vean, la palabra pueblo es distinta a la palabra país. Toda una vida. Y la palabra pueblo es distinto a la nación. Y póngame Un cuidado. abismo, claro. Vean, la Constitución. El pueblo en el que trabaja el Bueno, pueblo. trabajemos mientras el maestro está allí haciendo ese recorrido de que sus Vea. teléfonos no lo dejan tener vida. Pero es que esto es un maremándole en todas partes. Mire, Mira lo esta que es, está la buscando. esta es la Constitución del 86. Oh, Dios mío. Bueno, vamos Vea. corriendo. Sacó usted. Esta Constitución del 86 decía que el poder radica en la nación. Sí. Y era del pueblo. Y la Constitución nuestra del 91 dice, cuando lleguemos ahora al preámbulo, dice que es en el pueblo. Y Claro. uno se pregunta, y cualquiera puede decir, ¿y qué diferencia hay? Enorme. Enorme. Un abismo. ¿Cómo dice? El país político y el país. No, la primera palabra que dijo, enorme. 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 Entonces yo tengo que enseñarle Claro. al niño qué connotación tiene la palabra. Pero vea eso, René. Usted puede decir nación, república, estado, patria, pueblo, y se está refiriendo a Colombia. A uno solo. Todos están. Uno. Pero es distinto cuando yo digo pueblo colombiano, nación colombiana, estado colombiano, país colombiano. Se degrada Muy una cosa. diferente. Fíjense ustedes cómo los poetas cuando hablan Claro. patria querida, entonces dice país querido, Poesía. patria, de los sentimientos. Eso es buscando ¿Y a corazón. qué me refiero con nación y a qué me refiero con pueblo? Qué Eso diferencia. tiene una explicación. Entonces, El romanticismo de la poesía decía, No, mi no. patria amada, Pues, ¿qué te en dice? quien he Pero confiado. es muy lindo. Y los niños aprendieron. Eso es para los niños. usted No, para los me adultos. viene a lo que se diga, así como usted dice, mi patria amada, diga, mi estado amado. Claro. Cambia. Pero no. Mi estado Es un niño amado. que tiene en la mano. Bueno, está bien. Está bien. Entonces, y en el glosario, con otras palabras, como por ejemplo también, bueno, una un poquito más técnica, como la palabra inciso, como también el término ley y constitución, ¿cuál es la diferencia entre ley y constitución? No siempre, claro, es y, otra cosa. y también La de los la hombres y diferencia la de los- cuando dice acto legislativo. Eso, Ya, eso es es otro distinto. campo, sí, sí, Bien. porque mira ya- Entonces, a lo último, al profesor le damos también, cuando él no entienda alguna palabra, a lo último va a encontrarse en glosario. Es una guía prácticamente. Sí, para él ayudarle
Bueno, sigamos, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué aparece en la siguiente? Bueno, ya después de todo este cuento, entonces entramos a la lección 1, ¿no? Sí, sí. Después de todo esto. Ahora sí, aterrizamos. Lección 1, estructura del texto constitucional. Tenga la bondad. ¿Quién va? Recomendación. ¿Se lo sigo leyendo? Sí. Querido Isaac? Como tú quieres, si quieres, la leo tú. Hágale. Lección 1. Estructura del texto constitucional. Ya, no. Recomendaciones. Recomendaciones pedagógicas. Usted me enamoró. Recomendación. Vamos en lo pedagógico hasta la movilidad. Si a mí hay algo que me apasiona es esto que No, estamos haciendo. A ver. Está importantísimo. Se requiere disponer del presente texto de la Constitución. Empecemos por ahí, porque imagínense. Bueno, Cada estudiante. siga leyendo que Cada estudiante tendrá su ejemplar o máximo un ejemplar para 2 estudiantes. El profesor ordenará el siguiente ejercicio acudiendo al método deductivo, de lo general a lo particular. Procederán los alumnos a ojear, o sea, a mirar, o a ojear, hay 2 puntos, ojear de ojo De y mirar. ojear con H, De pasar las hojas. que es de Pasar pasar las hojas. Y de esta manera lograr identificar los siguientes aspectos. 1. El preámbulo, no es necesario leerlo en el momento. 2. Buscar cada uno de los 13 títulos enunciados en el nombre de cada uno de ellos. Y este ejercicio puede hacerse en voz alta o en silencio. 3. Con el procedimiento didáctico se identifican los nombres de los capítulos de cada título sin leer el contenido. Todavía. De igual manera se ubican artículos sin leer su contenido hasta llegar al último artículo. Esto es el número 380. El profesor en el 4º punto dice: con los estudiantes pueden elaborar carteles con el nombre de cada título y capítulos y los fijan consecutivamente en el espacio que dispongan. Esta actividad tiene como propósito representar la estructura del contenido de la Constitución. Esta estructura gráfica, que es maravillosa, deberá permanecer así por varios días, cuidándose entonces con el principio del aprendizaje visual repetitivo, que hoy se llama audiovisual muchas veces. Servirá también como referencia para algunos repasos o evaluaciones y se aprovechará como elemento decorativo y estético, increíble. Se recomienda hacer este ejercicio didáctico empleando también el método inductivo del que hablaba el maestro, que es de particular a lo general, o sea, de lo macro a lo micro, iniciando con los artículos y pasando por los capítulos hasta llegar a los títulos. Excelente. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Bueno. Qué pena con usted. No. Antes de Pero tenga acordar, la bondad. no paramos. Vamos a lo que acabamos de. Esa recomendación la vamos a aplicar. Sí, eso ya aplica. Y entonces entramos ahora sí a lección 1. Juan Pablo, usted este texto yo no. Lección 1 dice estructura de recomendación. Pero dale una notica porque en eso que acabamos de terminar. Sí, Una cosa. hágala. Pero es que es interesantísimo. Resulta que, pues, con el respeto, el maestro, porque no va el maestro, y el maestro, pues, es decir, yo también de escuelita, y en la escuelita era muy inquieto, y solamente llegué a escuela, porque nosotros seguimos siendo escuela. Sí, la escuela que manejaba. Es nada más que escuelita, yo es decir, artesano. Pero hay una palabrita interesante que el maestro nos ha dejado de interrogación, y es interesante esto. Resulta que su señoría acaba de decirnos que hay que iniciar con algo que enamore, con algo que guste. Que el chico cuando lo vea diga: oye, esta mañana sí vale la pena ver, aquí hay un articulito que la sociedad no lo nombra, que los medios de comunicación no lo nombran, que los señores senadores, representantes, los embajadores plenipotenciarios, toda la gente, tan siquiera no tienen ni idea. Me interesa que te hagas. Y luego, cuando empiezas a saborear ese, y se preocupa la segunda, como usted acaba de decir, ya es el alumno, ya es el estudiante, porque el profesor lo puede llevar hasta ahí, pero usted. Sí. Ya usted a navegar al tamar o al río, que es el preámbulo. Para mí el preámbulo debe ser el vocado, el primer vocado, porque ahí hay una contradicción enorme. La del 86, el preámbulo, era muy ortodoxo, perdón con todo respeto. Entonces se discutía mucho sobre la teología y la constitución. Entonces se volvió más teología que constitución.
Y como la Constitución es un instrumento político del país político, aunque todo es política, la guerra y todo es política, no hay ninguna cosa que no sea política. Lo que lo ven todos los partidos es otro meleco. Pero política sí es universal, desde los griegos. Y democracia es griega y es política. La política griega. Entonces aquí toman la democracia como un muñeco. No, la democracia viene milenaria. Así usted acaba de decir, el profesor desde los patios de Grecia, allá, lejos, todos hablan de democracia y destruían la democracia. Entonces era hacía parte del diario vivir de los griegos. Por eso no fueron guerreros. Pésimos guerreros, extraordinarios pensadores, la luz del mundo. Allá nació la humanidad, lo más grande de la humanidad nació en Grecia. Ahí encontramos lo más grande, encontramos el bien, el mal, todo. Y está el plan de los viejos. Entonces, para mí, yo sí diría que, pues, adelante, por eso con mucho cariño, recomendarles la introducción. Porque hay una discusión ahí. Ahí está todo. Y el profesor, el maestro acaba de decir, en el preámbulo está todo. Ahora sí busque, para que sea el primero. Pero, perdón. O sea el primero o el último. Uno de los dos. Pero, perdón. Lo que usted acaba de plantear, su contenido es cierto. Pero, a ver si lo entendí. Pero, cuidado. En este momento, cuando decimos vamos a hacer un ejercicio que es la lección primera, es que el estudiante ojear así con H pasarla o de échele ojo con sin H. Vamos a ver su estructura general. Bueno. De la primera página al edificio. Y dele. ¿Cómo digo? El edificio. Como cuando yo veo un edificio, que estoy parado en la séptima, muy bien. ¿Este es el edificio de Avianca? Luego eso no se incendió y se acabó. No, y uno es desde la... Tengo que entrar todo. Lo ven en el conjunto. Pero ya es distinto cuando uno comienza, quiero entrar y va al primer piso, al segundo, y concluye que son 20 y pico de pisos y que eso tuvo una historia, bueno, algo así. Entonces lo primero que vamos a hacer es ese edificio, verlo en su totalidad. Y lo que usted plantea, y que le ha venido dando mucha importancia al preámbulo, déjeme que ahí llegamos a la... Vamos a llegar allá, vamos a llegar al primer piso. Pero es que lo primero, usted no puede, cuidado con eso. Cuidado, ya que usted lo dice, cuidado con usted al comenzar a leer, a enseñar, a hacer el estudio, cuidado con comenzar con el preámbulo, arrancar. Puede espantar a la gente. Pues si usted comienza sin saber a dónde quiere llegar hasta el 380. Primero, hágale todo el paseíto. Ustedes en turismo, ¿qué hacen? Les dicen, vamos a ver, ustedes contrataron un viaje a Cartagena, listos. Entonces le comienzan a decir, miren, vamos a salir desde Bogotá. ¿Ya? Y simplemente les plantean, entonces, ¿qué vamos? Tal día salimos y nos vamos en avión. El avión va a llegar directamente a Cartagena. Y en Cartagena nos vamos a estar tantos días y a su vez vamos a estar a sus alrededores y visitamos otras ciudades que están muy cerca, Barranquilla. Le hace un esquema muy general. Ahí dura, esto es lo que vamos a hacer en los 10 días y desde Cartagena nos devolvemos y tal día llegamos a... Listo. Eso es todo. Ustedes escriben los 10 días. Donde comenzó en Bogotá, va a ir a tal parte, ahora sí entra en detalle. Bueno, ¿y qué ropa llevo? ¿Y cómo es lo de ¿Y cuándo? ¿Y cuánto vale? Ya, eso ya es. Sí, ya las cuestiones del viaje. Entonces, por el momento, vamos a hacer esa panorámica, eso es lo que llamamos lo deductivo. Vamos a que, porque el cerebro, ya les decía, eso lo estudian cómo se llegó a eso, porque es que la pedagogía está directamente relacionada con la psicología, la filosofía, con la psiquiatría. Es decir, cómo llegamos los ojos a aprender a escribir, a leer, cómo llegamos a tener conceptos, cómo opera el cerebro. Esto yo diría, me atrevería a hacer otro tercero, como dicen por ahí en la palabra normal, meter la cucharada. El hecho de que esto que estamos viviendo deberían estarlo estudiando congresistas y senadores, representantes de la Cámara, porque ustedes
en... Yo le puedo decir que si le preguntamos al presidente de la Cámara o al de la comisión o al de la tal cosa, la gran mayoría me repite casi con automáticamente un párrafo y con eso se defiende. Pero de ponerlo en práctica y de vivirlo hay un precio larguísimo. Y sobre todo lo que acaba de decir el maestro, como la constitución de un edificio, yo no me puedo ir al 14. Primero, ese día va a ser el debate, el primer piso. Yo no puedo meterme en el segundo porque no puedo saltar así de esa manera. Los apartamentos, la estructura, el peso que realizó, las ventanas, el aire, el medio ambiente, las luces. Ahora sí, yo como que me siento cómodo. Alguien me reputó a mí en una conferencia que yo di de mi concepto es mi cuento es el civismo con Familiar de Risaralda, que decía, no, es que eso de enseñárselo a los niños, hay que empezar a enseñárselo a los niños. Y dije yo, sí, primero también hay que enseñárselo a los docentes, que son los que tienen que vivirla para que lo transmitan con la fuerza del caso, es lo mismo de acá. Entonces, mis queridos colegas, vamos a hacer con ustedes como si fuese el estudiante que está sentado ahí en el pupitre en el salón, y vamos a hacer la estructura de la Constitución. Entonces, por eso tienen el libro. Por esa razón, imposible que un maestro, imposible que pretenda enseñar la Constitución si cada estudiante no la tiene a mano. Eso es insólito. Enseñarle a conducir sin nunca haberse subido a un carro. Claro, los instrumentos, el timón. Entonces les vamos a facilitar unas hojitas. En estas hojitas, tengan la bondad, ustedes van a hacer el ejercicio que queremos. Y si quieren hacerlo en el pelo, o ahí hay marcadores también. Háganlo. Entonces, ¿qué hace el maestro? Les dice, listo, vamos a ojear, les vamos a pasar las hojas y échenle ojo a cada, ojear con H y luego publicidad. Eso lo dice este maestro de periodismo y de la radio también, el cartagenero Hay que escuchar a Juan Sainz. Entonces, comenzar. Dice que el libro, vea, tiene una característica: Constitución Política de Colombia. Cualquier niño comienza a hacerle preguntas: ¿qué es eso de política y qué es eso de constitución? Por ejemplo, nunca comiencen definiendo la Constitución. No, de ninguna manera. Dejen. Pero cuando usted vaya por allá, son 22 lecciones. Cuando usted vaya en la lección 20, 18-20, pregúntele, ¿usted cómo definiría la Constitución? Entonces, como él ya ha visto, pero coja 5, a 5. Y de los 5, el uno le dice, pues por lo que yo he visto, la Constitución es esta. Y usted, para mí la Constitución, y cada uno sale con un cuento de, ¿por qué? De acuerdo con lo que a su pensamiento. Y a lo último usted sí dice, bueno, muy bien, todo lo que usted es cierto, pero el artículo 4 de la misma Constitución, y lo llevo como tienen el libro, les dice, que lean el artículo 4 y dice, la Constitución es norma de norma. ¿Cómo define la Constitución? Que es norma de norma. ¿Ya? Pero cada uno, después de haberla visto, dijo, no, para mí la Constitución es la suma de derechos que yo puedo reclamar. Para mí la Constitución es lo que nos dice cómo debemos ser los colombianos, cómo debemos comportar. Para mí, y así. Pero si yo comienzo por definir yo qué es la Constitución, ahí perdónenme la palabra, lo castré. Claro, no lo deja pensar. Ahí ya no lo puede dejar pensar. Se dañó. Usted dañó la película. Ya, eso es mató. Antes de entrar al teatro, usted le cuenta la película y luego sigue. Oye, siga a ver la película. No, ¿para qué? Ya. No comiencen definiendo. No, eso no. Eso lo hace el maestro de física, el error. Un profesor de física comienza, bueno, a los alumnos de eso. Entonces, la física, no. Arranque con física y después el alumno de 10 clases le dice, yo he entendido por física tal. ¿Y cuál es la diferencia con la química? ¿Y cuál es la diferencia con la filosofía? Eso lo dice usted. Usted lo dedujo, no yo que le tenga que decir. Bien. Tengan la bondad. En sus libros, comencemos. Vean que aparece en la parte introductoria que dice preámbulo, ¿no? ¿Sabe, profesor, qué interesante la palabra comenzar y no empezar?
Tenemos una riqueza Interesante la de comenzar y no empezar. ¿verdad? Parecen No sinónimos comenzar. y son diferentes. Lo felicito, maestro, no voy a empezar. Sí. Vamos a iniciar. Comentar. Dice preámbulo. Escribamos entonces preámbulo. Porque allá en las recomendaciones dice sin leerlo. Todavía no. En este momento estamos haciendo el esquema general. Sin leerlo. No hay para que sí. No, pues sí. Sí, no, lo vamos Aquí viendo. dice preámbulo. Vamos avanzando. ¿Qué más? Y luego dice título 1. Y ese título, ¿cómo está escrito? ¿En arábigos o en romano? No, en romanos dice título 1. ¿Y cómo se llama? Escribanlo. Principios fundamentales. Bueno, muy bien, principios fundamentales. Ya. Sigamos ojeando. ¿Qué más? Y ahí veo que dicen artículos, pero no los vamos a leer. No los vamos a leer. Y luego busque, hay título 2. Si usted leyó título 1, encontró el título 2. Este libro mío no trae el título 2. Así. Título 2. ¿Y cómo se llama? Bueno, póngale ahí abreviatura. De los derechos, las garantías y los de... qué bueno. Entonces, si yo tengo arriba, ahí abajo, si tengo derechos, tengo izquierda, si tengo derechos, tengo deberes. Y hay que conocerlos y ponerlos a A funcionar eso igual. vamos a llegar. Entonces, el título 2 se llama tan. ¿Y qué observan de ese título? Pero es que después del título viene capítulo. ¿Y el capítulo tiene la misma numeración que el título? No. El capítulo va como en números arábigos. Y el título en romano. Bueno. Y esos capítulos tienen un nombre, ¿no es cierto? Bueno, pero dejémoslo así. No vamos a leer capítulos. No, por el momento no. Bueno, avancemos. Sigamos. Estamos deshojeando. Título 2. Bueno, si hay título 2 es porque hay título 3, ¿no es cierto? Consecutivamente. Entonces aquí hay un poco de artículos. El artículo 30, el sigo, para el 40. Capítulo 2. Me encontré con el capítulo. Pero entonces el capítulo 2 es parte del título o distinto. No, es parte del título. Bueno. Esto es aprender a leer. Entonces es parte. Muy bien. Entonces tengo un capítulo 2. Si quiero escribo los nombres de los capítulos, pero no es necesario por el momento, sino que hay un capítulo, siga, y luego encuentra usted artículos, y van pasando el tema, artículo 49, 53, 59, 60, esos son muchos artículos, ¿no? Sigan pasando. ¿Y aquí se encontró? Aquí dice capítulo 3, de los derechos colectivos de la mente. Pero ya cambiamos de título. No, estamos todavía en el título, pero llevamos 1, 2 y 3. Bueno, bien, tranquilo. Sigan, ¿hay otro capítulo? Sí, el 4. ¿Y qué dice? Protección y aplicación. Si quiere escribir el nombre, protección y aplicación, pero bueno, simplemente que es un capítulo. Bueno, sigamos. Y sigo artículo. Y me encontré con otro capítulo, que es el capítulo 5, de los deberes y obligaciones. Deberes y obligaciones. ¿Y ya cambié de título? No, todavía estoy con el título, tan solo que tienen 5 capítulos, sigamos. Aquí sí, un momento, profesor. Aquí sí ya dice título 3. ¿Título 3? ¿Y cómo se llama? De los habitantes del territorio. Bueno, ¿y está en romanos? No, en romanos. Llevamos 3 títulos. ¿Y vuelve otra vez a ver capítulo? Sí, pero fíjense que en cada título, el capítulo comienza a enumerarse nuevamente. No es continuo. En cambio, en el título sigamos 1, 2, 3. Y el capítulo, no, el capítulo comienza con cada título, dice capítulo 1, capítulo 2. Ya. Excelente. Maravillosa lectura. Es una guía. Bueno, sigamos. Capítulo 1, sigamos. Y tiene capítulo 2 que habla de la ciudadanía. Y aquí, esos capítulos son corticos. Capítulo 3 de los extranjeros. Capítulo 4 del territorio. Vamos en 4. Y mire que ya cambié de título, voy en el 4. Entonces el capítulo 3, que no tiene sino 4 capítulos. El título. Y me encuentro con otro título. ¿Cómo se llama ese título? De la participación democrática y los partidos políticos.
Bueno, y también trae capítulo, sí, ahí encuentro uno, bueno, trae el capítulo 1, si quiere apuntarlo bien, pero bueno, capítulo 1, y sigo. Estoy hablando de cuál título, del título 4, capítulo, voy en el 2, siga. 2, el inglés trae un poco de título, y con la función pública. Voy, capítulo 3. La función pública, ¿no? Sí, como artículo. Sí, vamos por capítulo, con la función pública. Yo voy en el capítulo 3 del Estatuto de la Oposición. Sí, capítulo 3. Y ahí termina el capítulo. Que sigue siendo título 1. Que sigue, no, cuidado, sigue siendo el título 3. El título 3. Estoy con el 3. Excelente. Sí, tiene razón. Ya entendí. Estoy con el 3. Ya entendí. Y ahora sí entré al capítulo, estoy con el 4. Con el capítulo 3 del capítulo 4, porque vamos a entrar al título 5. Título 5. ¿Cómo se llama ese título 5? Título. ¿Está en arábigo? No, ya se sigue en el número romano, entonces es consecutivo. El título sí es primero, el segundo, el tercero. ¿Y cómo se llama ese título 5? De la organización del Estado. Bien. Vean cómo van apareciendo las palabras, ¿no? Estado, nación, pueblo. Totalmente diferente. Bueno, pero por el momento no digamos nada de Estado, de nación, no, dejémoslo así. Pero entonces diga que la palabra patria recoge todos estos detalles que vamos desglosando. Pero eso lo decimos después. Y ahora les cuento un secreto. Capítulo 5. Entonces, y ese trae el capítulo 1, entonces vuelve otra vez. Entonces los capítulos, los títulos, cada capítulo comienza con capítulos, 1, 2, 3. Bueno, vea el capítulo 2 de la función pública, de la función. Sigamos. Avancemos, rápido. Llegué al 6. ¿Y cómo se llama el 6? De la rama legislativa. Muy bien. ¿Y ese trae el capítulo? Sí, otra vez, comienza con capítulo 1. Cada título trae sus capítulos individuales. Así llegamos a uno arábigo y el otro común y corriente. Eso yo se lo estoy diciendo, usted lo dedujo. Yo lo deduje en medio de lo que usted me está diciendo. Porque en el conjunto de palabras. En el conjunto de palabras que usted está dando, mi mente está ordenando interiormente cómo son los detalles. Entonces yo simplemente, usted lo dedujo, se acabó de decir, eso Muy bien, sigamos. Título 6, ¿cómo llama? Y trae el capítulo, sigue el capítulo 1, siga. Y esto está lleno de artículos y sigo avanzando. Trae otro capítulo que se llama de la reunión de funcionamiento, pero bueno, capítulo, sigamos. Capítulo 3, de las leyes. De las leyes, sigamos. Vamos en el capítulo 3, siga. Uy, esto está como muy largo, está larguísimo. Trae hartos artículos, pero estoy en el título 5. 66. Entonces, capítulo 4 habla del Senado. Uy, ¿cómo está de largo ese? La rama legislativa. Capítulo 5 de los representantes. Capítulo 6 de los congresistas. No, carajo, ese sí está. Uy, por fin. Entonces, ese trae solamente 6 capítulos. Y porque ya llegué a otro título. El título 7 que se llama rama ejecutiva. Para eso, para regalarle una cápsula extraordinaria. Mire, pero extraordinaria. Quienes han sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto de delitos políticos o culposos. Oiga, ¿cómo le parece? Lo que tenemos que es que estos niños no conozcan esto. Yo le digo, ya llegaré. Un momentito. Ahí vamos viendo las heridas que hay. Entonces resulta que ya voy en el título 7. Perdóneme, antes de que usted siga. Si usted mira nuestras edades, sí. Mientras que aquí hay un hombre relativamente muy joven, que es nuestro productor, sí. Allí está una persona ya más bien mayor. Aquí hay un hombre, podríamos decirle ya un adulto de la tercera edad, sin lastimarlo. Aquí estaríamos hablando de uno que va por debajo. La dama que está al frente, estaríamos diciendo en intermedio, y aquí hay otra de la tercera edad. Sin embargo, estos alumnos que tienen usted al frente, con los cuales se está haciendo este programa, estamos aprendiendo de una manera tan diferente que cada uno retroalimenta y nos da
esas cláusulas que él dice, Que lo- entre las cuales son usted una puede ley. decir, está enriquecido lo que estamos Ya. haciendo. No se hace monótono y aburrido. Ah, Yo no, digo, ya señora, no, qué ¿qué pereza, tal esto? qué pereza dar clases, no. Por eso ustedes lo están apuntando. No, Vean ya. lo que va a suceder ahora. Sí. Pónganle cuidado lo que va a pasar ahora. Ya, por eso están apuntando. Correcto. Título séptimo. Entonces, ¿cómo es? Sigue en romano y se llama rama ejecutiva. Ah, este también trae el capítulo. Ve, todos los títulos traen capítulos. Sí, volvamos. Lo que se dice, Pablo, es: imagínense ustedes este ejercicio con la mente de los chinos de ahora. No, bueno. Sexto, séptimo y octavo. Ya voy a terminar. Nos ponen a nosotros, nos ponen a nosotros de alumnos. Pero muy bonito, muy bonito. Nos enseñan y nos ponen de Pero es que alumnos. usted tiene que entender que la clase de hoy en día son 45 minutos. Sí. La clase nuestra iba de 1 hora y algo más, y había necesidad. Entonces, título séptimo, de la rama el capítulo tiene, sigamos, hay artículos, otro de eso, más Bueno, artículos. no me hagas tan lejos. Capítulo 2 de gobierno. Capítulo séptimo, yo estoy en el séptimo. El Sí, séptimo los del artículos uno. de Y ahora, cada uno de los estamos hablando capítulos del de los séptimo, van tiene una consecutivos. introducción, No se interrumpen. tiene sino un que ya artículo van de consecutivos, consecutivo. exacto. Entonces, La fuerza pero, pública. a ver, tranquilo. Maestro Ilustre. ¿En cuál? Estamos en la título rama ejecutiva, siete. el capítulo Sí, primero. correcto, muy bien. Pero mire, profe, lo interesante. Sí. Son casualistas que no hay nada que hacer. Ah. Pero es importante que lleguen al menos al mundo nuestro. Y eso es maravilloso que está haciendo aquí el maestro y todo. Artículo 188. El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Oiga, esto no lo ha leído esto. ¿Qué sea? Pues sería bueno que darle un casualito. Imagínense que Dígame si estoy vea, equivocado, no lo leo. resulta que eso lo vamos a ver bien adelante, pero usted desde ya está motivado para decir, oiga, lo que estoy describiendo aquí es como interesante. Interesante es que aquí le están dando un título que merece ese hombre, al margen de ser persona, es el acto, el hecho de ser quien lleva la investidura. Por eso yo respeto profundamente el hecho de que a un presidente, por mal que se esté portando, hay muy buenas palabras para decirle lo mal que se está portando, sin utilizar los términos de grosso calibre que hoy en Las día 2 de tenemos. la tarde ustedes tienen que irse. Démosle aquí, pongámosle un poquito de acelerador. Amén. Bueno, capítulo quinto. Voy al capítulo quinto de este título séptimo. ¿Ya? ¿Sí? Ya, sigamos ¿Encontraron la el quinto? ¿Sí? Bueno. Luego B también trae capítulo sexto. No es del caso escribir el nombre, pero bien, lo llevo 6 capítulos y sigo y más artículos. Aquí está. Capítulo séptimo de la Fuerza pública, o sea, capítulo increíble. octavo Salta rápido, maestro. de las relaciones internacionales. Están haciendo las dos. Y luego la almorzado. Usted se tiene que Y viajar. ahí tenemos a nuestro productor que sale. Ya, no, chicos, tiene que decir. No, yo sí, yo sí. Y entonces ya terminé y me pasé ahora al título octavo de la rama judicial. Bueno, muy el bien. capítulo Démosle. octavo, a ver por dónde va usted. Voy en la página 116. Correcto, sí, señor. 116. Ya, La que página me perdí, 100. ya la cogí. De la rama judicial. También trae capítulo 1, Sí, claro. capítulo 2 de la Vuelve a jurisdicción, empezar, claro. capítulo 3 de la jurisdicción y dele, capítulo 4 otra jurisdicción. Qué bien, y más. Capítulo 5 de las jurisdicciones especiales de la Fiscalía General. La Fiscalía, eso de la Fiscalía, pero bueno. Consejo Capítulo Superior de la del Consejo también yo debo nombrar. Y acabé. Voy en el título 9. Por visión. Sufragio de elecciones. Dice de Ahí. las elecciones. Yo he oído hablar de eso de las elecciones, sí. Entonces aquí, bien. Aquí están Entonces, preparando. página 133. Voy a la página 133. 133. Voy. Un término hermoso. Capítulo 9. Voy otra vez. Capítulo 1. Y vuelve y juega. Capítulo 2 de las autoridades electorales. Capítulo. No, ya se acabó. Entro al título 10. Voy en el 10. Se llama Organismos de Control. Ahí, ahí. Contraloría. Ese organismo, pero no sé, se llama Contraloría. Usted me hace acordar de que de esta manera, como estamos haciendo este trabajo, aprendimos a leer algo tan importante, sin interpretar, que así se llama un título de la Biblia. La Biblia es un conjunto de cantidad de números y de libros
Y usted para poder aprender a leerlo tiene hay que que- recordar que tiene dos partes, que esto tiene unos libros versículos. mayores y menores, y que ellos inicialmente, el conjunto, en el origen, era todo un ladrillo completo de solo letras, sin Entonces, consonantes. sigo en ese mismo título, título con el capítulo 2, que dice del Ministerio Público. Más adelante voy a aprender que el Ministerio Público equivale a la Procuraduría. Bueno. Eso sí lo voy a anotar aquí. Procuraduría. Título 11. Yo me cambié de título. Ya voy en el 11. De la organización territorial. Otra vez. Capítulo 1. Y voy en el 11. Ya, dele que. Tranquilo, El que Ministerio no Público 13. es igual a la Procuraduría es el Ministerio Público. Presupuesto. Voy en la 154 ¿Listo? del régimen departamental, habla de los departamentos. Voy en la página 157, el artículo 300. Uy, ya llego en el 300, ¿no? Y dele con los departamentos. Capítulo 3 del régimen municipal. Voy en la página 164. Qué bien, otro capítulo. Sigamos buscando. Hay artículos, más artículos. Otra, capítulo 4 del régimen especial. A ver que ahí está Bogotá, Distrito Capital. ¿No? Siga. Otra vez cambié. ¿Cómo se llama? Título 12. Uy, título 12, y son 13, ya voy a llegar. Del régimen económico y de la hacienda pública. Por ahí yo voy a hablar del Banco de la República. ¿Será eso? Bueno, Lo ves, sí, maestro, este es el régimen especial, ¿no? Así La Secretaría de la capital de la capital. porque solamente es distrito, ¿no? Sí, el único Ustedes distrito vieron capital. Ahí otra. Bueno, título 13 y voy en la 177. Título 12 del régimen económico y de la... Y de qué la bueno. hacienda pública. Y sigo. Del capítulo 2 de los planes de desarrollo. Sí, hay que hacer planes. Nosotros, aquí en el colegio nos hablan del PEI, que es el plan De ordenamiento escolar, territorial, de- también, sí. el capítulo 3 del presupuesto, por favor. Son buenos para las elecciones. Capítulo 4 de la distribución de los recursos y competencias. Oiga, ¿qué será eso? Bueno, después de la elección. Capítulo 4, sigo artículo. Uy, esto está como largo, pesado esa vaina. ¿Quién se va a poner a leer qué parágrafo? ¿Qué todo ese cuento? Transitorio. Capítulo 5, por fin, de la finalidad social del Estado y de los servicios públicos. Capítulo 6 de la banca central. Y ya llegué al 13. Maestro, pero usted nos dijo que eran 13. Pues sí, llegamos al 13. Luego acabamos. ¡Ay, qué bien, qué alivio! ¿Cómo se llama? Reforma de la Constitución. Es que quiere decir que esta Constitución no siempre permanece así, sino que se puede reformar. Exacto. Pero para reformarla, ahí hay un procedimiento, ¿sí ve? Ahí dice cómo tiene que... ¿Y a dónde llego? ¿A cuál artículo llegué? 380. Ese sí leámoslo. ¿Qué dice? En la página 211. Voy en la 211. 380, ¿qué dice? Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación, es decir, el 4 de julio. ¡Ay, listo! O sea, oiga, maestro, pero ¿qué dice transitoria? Tranquilo, por eso dice transitoria, eso ya no es tan vigente. Eso no es del caso. Entonces, ¿cuántos artículos tenemos? 380. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, cada uno, venga y fije en su cartelera, aquí, esta pared no se daña, ¿no? No, entonces vámonos allá. Miren. Vamos a ver, allá está el título que hizo el NEL, permítame, aquí vamos a colocar Yo muy menos de brillante, aquí está el de, aquí está el de Efraín, y vamos a ver el de Amparo, vamos a poner el de Amparo, Maestro, y vamos a una sola inclusividad. No es normativa. No Eso lo ves, la Constitución. norma de norma, sí. Pero sigue siendo norma. Norma de norma. Es norma de norma. Por eso es que no cierra, queda abierta. Para seguir. Entonces, aquí, miren, listos. Ahí está el cartel de Amparo. Allá está el cartel de El Media. Está el cartel de Belgrados, ahí los carteles.
Ahora sí, para todos. Entonces, atención. A esto es lo que llamamos, atención, estructura de la Constitución. ¿Cuántos títulos tienen? ¿Cuántos? 13. 13. ¿Cuántos artículos tiene? 380. 380. Leímos el último. 380, sí. Y esos títulos están organizados en capítulos. Entonces ahora sí vamos a hacer una gráfica que nos permita entender un poquito más. Volvemos a... Los capítulos son 5. Bien. Entonces veamos el esquema, el que ustedes tienen. El que le dimos. Creo que es este tipo. Ustedes miren. Entonces, dice, ¿Qué página? tenemos 9. en la página 9. La página 9. Página 9. Entonces vean la estructura. Ah, sí. Vean. Fíjense cómo la estructura dice. Preámbulo, ¿sí? Tocaría que lo pasaras todo allá mismo. Preámbulo. Vean la estructura. Tiene un preámbulo y a su vez tiene títulos. ¿Cuántos? Dice ahí, ¿cuántos? 3. ¿Cuántos dice? Léanlo. ¿Están ubicados? Pues aquí tenemos esto. Esta es la diapositiva 9. No, es la página 9. Este o el otro, el principio. No, el anterior. El anterior. 1, 2, 3, 4, 9. La diapositiva no. Bueno, Ese está bien. Ese sí. No. Página quinta, correcto. Correcto, sí. No, pase. Página quinta, diapositiva Ese sí. 9. Correcto. Listo. Ese sí. Entonces fíjense, si guiados por la gráfica, lo que hemos visto es teórico, ahora lo vamos a representar, a sintetizar en una gráfica. Ese es un método también. Cuando yo todo lo que tengo así en prosa, lo reduzco a un esquema. Entonces el esquema es ¿cuál? Léanlo ahí. Preámbulo, ¿sí? Hay un preámbulo. Por ahí pasamos. ¿Cuántos títulos? Total, 13. Muy bien. Esos títulos contienen Capítulos. Enumerados en... cada título tiene sus propios claro. capítulos. Que son como 52, eso no es del caso. Y los artículos. En total, ¿En total cuántos? 380. 380. Ahora, también se les enseña, y eso va en el glosario. Resulta que, si vemos, ya por razones de tiempo, uno busca cualquiera de los parrafitos de los artículos y uno encuentra que unos artículos, el texto del artículo, unos van con numerales y otros con literales. Exactamente. Y otros no llevan ni numerales sino parrafitos. Esos parrafitos, en términos de manejo de la Constitución, no se llaman partecitas. Primero hay una parte y esa parte se llama inciso. O sea, Ese es un término que debe enseñarse. Muy académico, muy pedagógico. Vamos a enseñarle, porque el estudiante también debe adquirir terminología. Entonces, cualquier artículo vemos parrafitos. No llame eso, la partecita uno No. Inciso. Claro. palabra correcta. Pero también los incisos ustedes van a encontrar, y uno busca el ejemplo del artículo, parágrafo. El parágrafo es un inciso que está dentro de él, pero que llama la atención, es como por destacar. Sí. ¿No? Cuando uno dice, alto, un momentico. Ya hemos hablado de que vamos a hacer un paseo y vamos a salir del colegio, pero un momento. Prohibido llevar al paseo envases de vidrio. No se puede llevar vidrio. Y además todos tienen que permanecer juntos. Nadie puede salirse del grupo. ¿De acuerdo? Ese es un parágrafo. Pero se está refiriendo al paseo. Sino que tiene algo muy especial. Muy particular. Y además otros dicen transitorio. Rige por un tiempo determinado. Bueno, eso se explica también. Excelente lo que Listo. Considerando extraordinario lo que usted porque estoy aprendiendo de su alumno, al terminar esto que llaman los antecedentes de semblanza,
Estoy en un capítulo increíble aquí. Algo que Pero, perdón, pero brevedito. No, brevedito. No, perdón. Tres reglositos nada más. No, porque son suyos. porque tengo Son la idea suyos, pobre. y se va. Un momento, es que falta un remate aquí. No, perdón, Bien, perdón. correcto. Vea, resulta esto. ¿Por qué el estudiante de lengua hace eso? Porque ve que este es un trabajo de él. Él lo hizo y se lo están exponiendo. Cada uno va y lo expone. Por eso dice, previamente busque un lugar para que esto permanezca fijo. Y aquí estamos utilizando otro método de aprendizaje. Es el repetitivo. Porque usted todos los días cuando entra al salón y sale y circula, está viendo esto. Y entonces dice, sí, la Constitución, títulos de artículos, y dele con el mismo cuento. Ese es un método. El de repetir es un método, y eso uno lo enseña, le enseña uno a los niños en la casa y le enseña a uno en cualquier parte. ¿Ya? Cuando uno le dice, no pase la calle sin mirar la izquierda. a ver, salga, mire, a la derecha y a la derecha porque puede venir una moto y pasa uno. Eso es repita. Ahora devolvámonos y pase usted solito la calle. Eso está repitiendo. Y al día siguiente, ¿recuerda lo que le dije? Bueno, entonces ahora se va a ir solito al colegio, pero acuérdese. Y repite. Eso es un aprendizaje. Eso es un método. Entonces, todos los días leyendo esto, esto de ejercicio lo hicimos el lunes. Y puede durar la semana. Y ya va en viernes y dele con el título y los capítulos, que es la estructura de la Constitución, que tiene 380 y 13 títulos, y que hay un preámbulo, y dele. Lo más de sencillo. Pero póngame cuidado. Por eso no le permití por lo siguiente. Este ejercicio se tiene, póngame cuidado la palabra que estoy utilizando, se tiene que hacer en esa sesión que dijo de 45 minutos. Si usted divide este ejercicio, lo hizo el lunes, pero como la clase no se da todos los días, lunes y martes, el profesor vuelve hasta el martes próximo. Ese día hubo paro, o hubo lluvia y no, entonces le tocó a los 15 días. Y además ese día se enfermó el profesor y entonces ya van los 20 días. Cuando usted vaya a continuar el ejercicio, ¿en cuál quedamos? Íbamos en el título 3. Acuérdense, no. Ya, eso no le para bolas. Usted tiene que hacerlo tan rápido, comienza, usted sabe, marcar. lo lleva programado. Si usted lo va a hacer el día, la clase martes, porque ese día están tranquilos, están todos, están los libros, listos, comenzamos. Son las 10:20 y 10:05, perdón, y debemos terminar a las 11. Y usted va programando. Listo, entonces abran el día, repasemos la ojeada, vamos sentando, listo, ahora haga la exposición. ¡Pum! Sonó la campana, acabó. Si es que eso sí es eficacia. Pero si ustedes no lo hacen, lo dejan para dentro de 8 días y 15 días, olvídese. Ese ejercicio no queda aquí. Por eso no le di la palabra. Ahora sí, haga maestro ilustre. Esto es suyo. Esto es suyo, esta introducción es suya. Y esto está aquí. Esto es tres cositas, una casualita nada más, porque mire la consulta universal. Esto es suyo. Antecedentes, eso hace parte de usted, que no es suyo. Ahí vamos a entrar. Al referirnos a los orígenes de la actual Constitución Nacional, necesariamente tendríamos que repasar nuestra historia. Y geografía. Para facilitar la comprensión de la relación histórica del país con los orígenes constitucionales, presentamos una psique de los tiempos, lugares, personajes y circunstancias más relevantes de la cultura nacional. Así, la Constitución es el símbolo de autonomía, ojo, libertad, independencia, soberanía, identidad, cultural y territorial. Eso es suficiente lo que fue. Soberanía. La hemos perdido. Bueno, pero vean lo que le viene ahí, Efraín. Si la Constitución es símbolo, ¿por qué razón cuando se explica la Constitución se parte de 1810? ¿Sí? Ahí está. Se dice el 20 de julio fue la revolución y comienza miren el acta ¿y qué? Entonces la pregunta era para esto. Oiga, pero cuando existían nuestros primeros indígenas, ¿qué pasó? Ellos tenían soberanía. No, correcto. No. Ellos tenían gobierno, ellos eran un pueblo o eran una nación, tenían constitución escrita entonces la constitución, los antecedentes comienzan desde allá.
Nuestros indígenas forman parte de la historia de la cultura actual, desde allá. Y por eso en la narración, que ya no alcanzamos a hacerla, todo lo que viene y dice, existían nuestros pueblos en estos territorios, que en ese entonces no se llamaba América ni Colombia. Pero vinieron unos expedicionarios, expertos navegantes, porque era lo propio en esa época en que estamos hablando, que un pueblo invadía al otro, entonces no había fronteras. Y entonces llegaron aquí y comenzaron a conquistar y a colonizar, y así pasó el siglo tal, hasta el 19. Pero antes de este 20 de julio, antes de este hecho, hubo otros, y entonces ahí aparece. Los indígenas también se rebelaron. Claro. Y entonces ese sí es un solo ejemplo, pero hay muchos. La cacica gaitana. Vean lo que hizo ella. Y póngame, le enseña uno de los estudiantes. Y los esclavizados, Jesús. No se dice esclavos, porque ellos no eran esclavos. Ellos eran seres naturales. Lo que pasa es que los esclavizamos. Cuando fueron y los capturaron allá, que ellos subían allá en las costas del África, porque los viajes primero eran de cabotaje, es decir, alrededor de la costa, no entraban, maestro, no se iban mar adentro. Maestro, no quiero animar dañarle la introducción que lleva, pero los primeros esclavos fueron los blancos. Un tema muy interesante, porque resulta que todo lo que llamamos nosotros el imperio egipcio hicieron los blancos, llevando la de Villo para hacer la africana. Todos, pero no esclavizados. No fueron esclavizados. Por dos religiosos o dos mal emperador. Dos. Los segundos nuestros, los primeros esclavizados fueron nuestros indígenas, que venían de los blancos a los indígenas. Y los últimos son nuestros negros, son nuestra ellos. O sea que nosotros venimos de lo que acá dice el esclavizados. Las generaciones de la humanidad. Ellos no son esclavos, ellos estaban allá viviendo en la humanidad. Pero llegaron alguien, los capturaron, los llevaron en unos barcos y aquí los vendieron. Son esclavizados. Esos esclavizados también cuentan, y entonces ahí está la biografía de Bejo. Aquí está, miren, aquí se dice, a este señor Bengo el Viejo, hoy el momento de él, actualmente en Palenque, y no está todo el pueblo, está simple, se ve una partecita aquí, y hay una estampilla. Pero ¿por qué? Porque es que a él lo mataron y lo despedazaron. Y actualmente en el Palenque, cuando uno entra al Palenque de actual, el pueblo actual, está él allá así clamándole. Fue el primer esclavo que se rebeló contra él. Y entonces, ¿qué hicieron los españoles? Dios mío, no molestemos más con el señor porque nos tiene esto, démosles ese territorio. Esto es de ustedes, o sea, el Palenque, los cercaron, bueno, pues está bien, ustedes ahí bailen, toquen, hagan todo lo que ustedes saben, pero no los molesten. Pero miren, maestro, donde nos lleva. Resulta que el cubre pasó fue Antonio Galán. Y más adelante está también Galán, la reunión y está la recuperación de los derechos del hombre de Antonio Nariño. Entonces ya nos vamos acercando al 20 de julio. Y ahí comienza. Y la campaña libertadora. Y ya llegamos a la Constitución del 21. Y luego viene todo el siglo XIX con esas guerras civiles del siglo XIX. Ese es un. Pero resulta que a la Constitución del 91, a ella específicamente se le tiene que hacer una semblanza histórica. Entonces, la semblanza histórica de la Constitución sigue ahí adelante. Del 91 está hecha en los años 1980, en la década de los años 80. Y concretamente en el año 1988, 89 y 90. Ahí está. Página 8. Y ahí se relatan todas las muertes que hubo. Sí. Ya no estamos hablando de Antonio Nariño, ni de Camilo Torres, ni de Beijón. Estamos hablando de los actuales. Ya, ahí estamos hablando entonces de Galán, bien, de Lobo Moultra. Estamos, ahí está, no lo encuentro. Página 8, diapositiva 15. El libro no cree que va a ser así complicado, no. El libro sí viene más en su libro. Ahí está. Página 8, página 8. Página 8. Página 8, diapositiva 15. Página 8. Semblanza histórica, ¿sí? ¿La podemos leer? Bueno, pues, si Jesús no está con todo eso, pues que usted tiene que estar en el aeropuerto a las 3, oye. No.
Y son las 2:04. Bueno, dele a ver. Durante los años de la década de 1980, las condiciones de seguridad y tranquilidad pública tendían a desaparecer, convirtiéndose el día a día de los colombianos en los tiempos de zozobra y conmoción por el creciente número de asesinatos, destrucciones por acción del terrorismo, el auge de grupos de narcotráfico y paramilitares. En medio de esta incertidumbre, perdieron la vida por acción de terrorismo y sicarios a órdenes del narcotráfico un significativo número de colombianos, entre los que cabe destacar Fernando Uribe Senior, 24 de febrero de 1980, director de la Aeronáutica Civil de Colombia. Ana Cecilia Cartagena, 20 de octubre de 1980, jueza penal. Tercero, Rodrigo Lara Bonilla, 30 de abril de 1984, ministro de Justicia. Quinto, Luis Alfredo Macana, 18 de agosto de 1986, capitán de la policía. Uy, un dolor tremendo que siento al leer esto. Guillermo Cano Izaza, 17 de diciembre de 1986, director del periódico El Espectador. Sigue Héctor Abad Gómez, 25 de agosto de 1987, médico, líder social, defensor de los derechos humanos. Sigue Jaime Pardo Leal, 11 de octubre del 87, abogado, líder político y sindical, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Otro, muy doloroso, Luis Carlos Galán Sarmiento, 18 de agosto de 1989, líder político, exministro de Educación y candidato presidencial. Le sigue Bernardo Jaramillo Osa, 22 de marzo del 90, líder político y precandidato presidencial. Luego, Carlos León Pizarro León Gómez, 26 de abril de 1990, líder político y candidato presidencial, conocido como el comandante Papito. Y Enrique Lón Multra, 30 de abril de 1991, es ministro de Justicia. Profesor de la Universidad de La Salle, cuando estaba saliendo de la universidad lo asesinaron. Y siguen otros, ¿no? Por ejemplo, si queremos llegar hasta él. Sigue una Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué esta relación? Porque a los niños no se les puede indicar que la Constitución es solamente por la acción de Bolívar, por los sufrimientos de Antonio Nariño, por la muerte de Caldas y todo, ellos están viendo, pero es que hay unos más recientes. Mire, vean la lista de ellos, porque está muy bien la Policarpa Salabarrieta, está bien Simona Amaya, está bien Pedro Pascasio Martínez lo mismo, pero es que semblanza es esto. Es hoy, miren, entiendan, yo tengo, pónganme cuidado, que dura como 2 horas y 20, un video que lo que está aquí en palabras y fechas lo narra en imágenes. Cuando fue el entierro de Galán, cuando fue el de Pizarro, cuando estaba el presidente Vigilio Arco de Naolagas, Gaviria, que no hayan que hacer, cuando explotó el edificio del DAS, todo eso está en videos y cuenta paso a paso qué pasó, de lo que sucedió mejor en los años 1900, todos los años del año 87, 88, 89, hasta el 90, hasta llegar el momento de las elecciones para los asambleístas, los 70. Todo eso se da en un video, pero no pueden venir con algún afán, que porque tienen que tomar tinto, que porque tienen que... Eso es sentarse a ver ese video y ahora uno cerca 2 horas. Maravilloso, un documental maravilloso de ser. Eso complementa a esta cuestión. Muchas gracias. Bueno, la verdad son las 2:15 y entonces yo lo que espero es, eso siguen ahí así de elecciones, pero lo que yo voy a hacer esta pregunta para que cada uno de ustedes la responda. Lo que quería buscar con esta exposición era que si pudieron detectar cuál es el modelo constante que se va desarrollando en el libro, con base en lo que se alcanzó a hacer, para no seguir avanzando. De aquí en adelante siglo XX. Pero ¿cuál es esa constante en el libro que se va diciendo? Que aparece, usted dice, bueno, pero yo, en conclusión, después de haber oído este cuento parto ahí, yo digo que sí, la constante es como que Jesús.
Maestro, pues yo creo que la constante es la práctica y la documentación con la fuente primaria. Siempre en contacto con la fuente primaria, siempre en contacto. O sea, tener las ¿Y su bases. fuente primaria sería cuál? La constitución política. Entonces, por eso tiene dos partes. Esto usted lo va leyendo en la parte de arriba, pero si usted quiere ir, ¿qué dice ese artículo? Como decía Efraín, un momentico que aquí este artículo, usted lo encuentra ahí, simplemente en la misma hoja, usted no es sino que baje la vista y si usted quiere saber más, pues lo encuentra en el 380, en el 170, y hay unas, se llaman pestañitas o pizarras, unas líneas horizontales, pues de espacio para que sea el estudiante quien va llenando su propio libro en la parte superior. Esto está en el artículo 48, el derecho, Va tomando apuntes en orden. el derecho de petición del artículo 23, el debido proceso del artículo 29. Si no lo quiere llenar, no lo llene, pero sabe que está ahí. Ya. Entonces eso es una cosa muy práctica, se llama estudio de la Constitución y nosotros nos convertiríamos, si somos juiciosos, en constitucionalistas, a los cuales se nos podría consultar qué realmente dice la Carta Magna. Uno ser un constitucionalista. ¿Cuál es el? Correcto. A ver, ¿cuál sería la constante? Y seguimos así. Que usted le encuentra en el libro. Mi constante es la acción de reflexión sobre cada artículo, sobre cada parágrafo, sobre cada línea, que me indica a mí misma en dónde yo estoy desconociendo esto. Entonces, para mí es el arte interior personal de estar leyendo en voz alta lo que dice aquí y saber cómo lo remito a otra parte para aplicarlo primeramente en mi vida, porque difícilmente se lo puedo llevar a otros si yo no lo vivo. Para mí tiene que ver eso. Es una vivencia. Usted ve que a medida como avanza es una vivencia, va encontrando, Claro. va descubriendo usted. El Como cuando usted se va desconocimiento, sí. a las islas de San Andrés por primera vez y comienza a descubrir y ve el mar y ve la brisa y algo así. ¿Cuál es la cosa? Maestro Carlos, pues la constante que yo veo hay muchas, pero la más importante que usted acaba, que sería importantísimo que por lo menos lo entendieran el Ministerio de Educación. Es que el Ministerio de Educación le diera a usted la mano, lo escuchara, como lo escuchamos nosotros, para que el Ministerio de Educación, con usted y otros constitucionalistas como usted valiosos, creara esta guía ilustrativa. Oiga, renacimiento, despertar de una pedagogía para nuestra futura generación. Olvidar. Eso es lo que quiero presentarles y esa constante es ahora su presentación. Esa constante no se ha encontrado. El Ministerio no ha abierto sus puestas, ni la Secretaría de Educación, ni ellos andan ocupados en otras instituciones mucho más importantes. Pero sí están las puertas de tres grandes editoriales. Una de ellas, la editorial Ibáñez, que le produce libros, la editorial Legis y la editorial Leyer, pero todo coordinado con un magistrado, que ustedes seguro lo han oído nombrar, que es el magistrado Alfredo Beltrán Sierra, que fue presidente de la Corte Constitucional y él todavía está haciendo sus exposiciones. Con él estamos trabajando estos temas. Ya, con él nos hemos sentado en varias ocasiones, lo revisamos y él ha dicho, bueno, sí nos tratamos nosotros, Carlos, usted dedíquese a toda esa parte, porque él es profesor también y maestro normalista, es decir, somos compañeros de pupitre. Yo les conté de la escuela normal en Zipaquirá. Él estudió conmigo en el mismo salón, ¿ya? Lo mismo con Carlos Fradike Méndez, con Rafael Bayán, que ha sido magistrado, en fin. Bueno, entonces él dijo, bien, yo me voy a dedicar a hacer la introducción del libro. Voy a hablar de usted, del autor y de lo que busca y lo que pretende hacer el libro. Él está en eso. Y vamos donde Ibáñez, el editor, y él seguro nos va a hacer una publicación, porque Ibáñez, así como usted tiene su Clarín, Ibáñez también produce un periódico. Sí, entonces él es muy bien. Allá sí hemos encontrado, pero sin completar todo el negocio, porque esto a lo último se convierte en un negocio. Sí, sí, claro. Esto no es de caridad. Esto es de buscar es lucrativo, es una actividad lucrativa. Entonces va a ver, le interesa a Ibáñez
si él publica esa constitución de la manera, pues ¿cuánto va a ganar él? Claro. ¿Y cuánto le va a pedir Claro, el derecho claro. de autor en eso está? Es un derecho Me que parece Pero muy por bien. parte que esto deberían publicarlo una secretaría de educación, un ministerio de educación. Claro. No, empezando porque usted tiene que ser univista y yo no soy. No, Yo no soy. pues yo tampoco. Yo veo Ustedes que- perdonen ustedes, pero no estoy en ese cuento, así tenga que aguantar la vida, así no me publiquen esto. Maestro, Pero es no muy me, bien. no me entrego al uribismo por nada. Yo veo Maestro, muy bien. yo quiero, Yo maestro, no me entrego a Uribe, no me entrego a Duque por nada. No. Me han ofrecido que a través de Economía Naranja se sale esto, mire que. No. Yo veo bien. maestro, quiero pedir un favor. Y feliz. Pregunta que iniciamos nosotros con la primera línea. Esa de 1800 fueron los líderes de la primera línea. Pero hay. Y terminamos con la primera línea de su señoría. La dignidad. La dignidad. La dignidad de defender algo que nos pertenece a todos. Sí. No entregarnos ni rendirnos a la corrupción. Así textualmente. Sí, no. Entonces yo quiero hoy, de todas maneras, reconocerle y a Jesús, José María Orozco, a usted, maestro Carlos Reyes Rico, a mi amparo, una ilustre mujer que tiene el orgullo de tener pañuelón rojo, que era que pañuelón es rebeldía. Con todas las de la ley. A Luis Amparo, Orjuela, por habernos invitado a Armey, y creo que este ciudadano puede hacer comentarios por esto tan extraordinario. Y le cuento, allá usted tiene unos hijos que nos escucharon, Sí, pero ahí están. Los felicito porque allí están La esencia. lo que Colombia no ha querido saber jamás, sobre todo la clase dirigente, su pasado. Ahí está. Los felicito porque eso es bello, es una colección constitucional. Sí, Eso no es de todo el mundo. Qué belleza, los felicito porque ahí están todos escuchando. Ahí están los grandes maestros que se fueron y dejaron un legado. sí, que tal vez tú. Sí, lo entendí muy bien porque ese trabajo que yo hice de Bolívar no se ha perdido en vano. Esos 15 años que yo recorrí, de 15 años desde Jamaica a Potosí, me siento honrado. ¿Por qué? Porque me encontré a través de mi camino mucho negativo, pero de esos negativos aparecieron personas muy positivas, entre ellas el equipo de trabajo que tenemos acá, el equipo de trabajo que tenemos en Rondón con José Luis, el equipo de trabajo que tenemos en Puente Boyacá, en el Pantano de Vargas con Nelly Tobar, y ahora con un nuevo trabajo que estamos haciendo, que le tenemos que agradecer a Mauricio García con esa nueva obra que estamos sacando de nada menos del barranquismo, que es una obra monumental, que es un homenaje a Bolívar, un homenaje al perro nevado, un homenaje a la cestería, a la arriería, un homenaje al mono aullador. Entonces me siento feliz. ¿Por qué? Porque ese convenio de amigos que hemos conseguido es llegar a este momento y la Constitución, nosotros estamos para colaborarles con nuestra gesta libertadora y con Bolívar vivo, incondicionalmente. ¿Por qué? Porque esto lo están viendo nuestros cibernautas, para que vean la otra Colombia que tenemos. Esto es otra Colombia. De todas maneras, muchas gracias, profesor, por habernos invitado a esta bella sesión de ¿Ustedes sí pedagogía. entendieron entonces en qué consiste la constitución pedagógica? Por supuesto que sí, maestro. Un agradecimiento muy profundo desde el corazón de Amparo, porque he vuelto a estas aulas de manera casi virtual, sentada aquí, escuchando a aquellos primeros alumnos y profesores y maestras que nos enseñaron a leer y escribir. Y cuando les decían, aprender a leer y escribir es aprender a conocer qué dice ahí y cómo llega a mi corazón. Muchísimas gracias. Fui una alumna que espero seguir siéndolo por muchos días de usted y de todos los que estamos aquí presentes. El factor tiempo Vamos a ver desafortunadamente nos cobra su valor. Nuestro compañero debe viajar. Nosotros podemos quedarnos, pero hay que aprovechar el hecho de que tiene un vuelo para hacerlo. Gracias por Con el esa permiso, invitación. Amparito, Claro que sí. le obsequio, don Jorge, con un pequeño ratito, y esos dos últimos ejemplares del planeta, con todo cariño.
Ya está una letrita, unos puntos que le he hecho al maestro. Dice: con aprecio al maestro Carlos Reyes Rico, la vida y obra de Poeta del amor. del señor Del amor. Jorge Isaac Efraín Manuel, bisnieto, 2021, Eso. 18 del mes de junio. Bogotá. Bien, con cariño. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Yo les debo a ustedes, a la fundación, de eso, el Clarín. a la fundación les voy a regalar, Ya. a la fundación les voy a regalar también el periódico, el libro y el periódico. Ya creo que esto ha sido No, ha sido un... una tarde, un día muy extraordinario. Exacto, eso es. Quiero que hagan un paseíto. Tenemos una muestra, porque nosotros tenemos una muestra muy grande. Entonces, estos son libros inéditos de antes de la imprenta, cuando los libros se hacían a mano, y unos después de la imprenta. Aquí está la Constitución del año 81, 86, y acá tenemos la edición primera de la Constitución del 91. Esta tiene 3 errorcitos. Sí, se llaman así errores, que después con las segundas ediciones lo corrigieron. Ya, uno distingue muy bien cuando fue una constitución de las que publicaron entre los años 91, 92, 93 y la corrigieron a partir del 94. Háganle una ojeada a estos libros. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En un momento tan especial, recordarles que compañeros nuestros de la provincia, con el periódico El Faro de Santa Rosa de Cabal, de donde es oriundo precisamente nuestro productor, está también presente. Y sabemos que a través de estos artículos que escribimos en estos periódicos y en estas revistas, por ejemplo, La Verdad del Quindío, nos estamos dando a conocer qué es la historia sobre la historia. Yo soy un poquito filosófica, pero una filosofía práctica. No tiene nada que ver con aspectos demasiado doctorales, sino sencillos. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes el hecho de que nos hayan permitido acompañarnos unas buenas horas. No habría palabras ni valor real de agradecimiento al maestro del lugar donde estamos, a su asistente, doña Luz Amparo, muchas gracias por esa fina colaboración que nos entregó, a nuestro maestro real, que es el que ha hecho que se haga posible el asunto, Ernei, caracterizando a don Simón Bolívar, a nuestro gran amigo aquí, parte de esa generación del tiempo atrás, de la familia Isaacs, lógicamente, y agradeciéndoles a ustedes los momentos que nos han regalado. Todo lo que nos permitan recibir a través del Face y del canal YouTube será excelente. Nuestro compañero, buen viento y buena mar para nuestro compañero jefe de producción, Amparo Bustamante, como la Simona Maya, el chaleco rojo, como dice hoy en día, la pañoleta rojo que indica rebeldía, pero una sana rebeldía. Amparo está con ustedes y con ustedes el Libertador. Muy bien, Muchas gracias. muy bien, a ustedes. Y otro programa más de Bolívar Vive a nuestros cibernautas. Muchas gracias a todos, a usted, Pedro Pascasio, Simona Amaya, a nuestro invitado de honor, nada menos que Efraín, el maestro Carlos Reyes y nuestra compañera. Me parece espectacular esto y es un preámbulo para la nueva cátedra de Historia y Geografía de Colombia. Hasta la próxima.